Would you dance in it? Would you dance in it? Bienvenidos al Laboratorio 1 del curso de Tecnología de Materiales, a cargo de nuestro docente, el doctor ingeniero Carlos Valdés Salazar. El tema de este laboratorio es la clasificación y propiedades de los materiales, a cargo del grupo Los Bandidos de Industrial, alumnos del primer ciclo de la carrera de Gestión y Procesos Industriales de TecSoup. Este grupo está conformado por Gilbert Loa, Rodrigo Grimaldo, Schiller Esquivel e Ítalo Medina. Recordar que para el desarrollo del laboratorio fue indispensable el uso de los implementos de seguridad para poder prevenir cualquier tipo de accidente. Determinamos mediante el rayado sucesivo de uno contra otro la dureza de los materiales proporcionados. Así, obtuvimos que el acero A36 viene a ser el más duro, luego el bronce, tercero quedó el acero galvanizado 1020, cuarto el cobre, quinto el acrílico, sexto el aluminio y séptimo el plomo. Determina. Para hallar la densidad, primero tuvimos que hallar la masa. Usando la balanza se determinó el peso de cada uno de los materiales de ensayo. Luego se determinó el volumen de material. Después se tendría que calcular la densidad de la siguiente fórmula. Densidad es igual a masa sobre volumen. Cobre. ¿Cuánto quedó? Para la fatiga usamos el dispositivo de ensayo de fatiga. Colocamos las platinas de los distintos materiales en las ranuras e iniciamos el proceso de fatigación. Para el magnetismo tuvimos que usar un imán, una regla graduada y se utilizaron los siguientes materiales: aluminio, cobre, fierro fundido, acero corriente, acero inoxidable férrito. Se determinaron cuáles materiales de ensayo eran magnéticos y cuáles no. Para el magnetismo tuvimos que usar un imán, así medimos la distancia en la cual estos metales y no metales eran atraídos hacia el imán. Para el experimento de la elasticidad tuvimos que someter los materiales a deformaciones y luego ver cuáles de ellos regresaban a su forma normal y cuáles no. Materiales que tienen su entorno para satisfacer sus necesidades. Todo esto de acuerdo a la época y a lo que necesitan para la supervivencia, protección, construcción o producción. Por esto, los materiales han sido divididos en 4 grupos principales por conveniencia de la ingeniería, que son materiales metálicos, poliméricos, compuestos y cerámicos. Antiguamente no se conocían los metales. Las herramientas de piedra, la madera y el hueso eran los materiales representativos desde el 2.5 millones de años hasta el 3000 a.C. En el 10.000 a.C., los principales materiales que se tenían en la naturaleza eran el oro y la plata en su estado oxidado. A medida que se fueron evolucionando las técnicas, los materiales cambiaron. En el año 5000 a.C., el cobre fue utilizado. En Palestina y Antolina, los antiguos pobladores martillaron trozos de cobre nativo para formar herramientas. En los siguientes siglos, se aprendió a extraer cobre de los minerales y mezclarlo con estaño
para formar bronce. Por el mismo siglo, el hierro fue descubierto y era utilizado como adorno y para fabricar armas. Más adelante, a mitad del siglo XVI, aparecen las fundiciones, aleaciones de hierro con gran contenido de carbono. En 1800, el acero, un elemento aleado fundamentalmente formado por carbón y hierro, el cual empieza a tener un gran auge. Para el siglo XX, los aceros aleados mejoraron las propiedades mecánicas y las aleaciones ligeras de baja densidad. Después, las superaleaciones base cobalto y níquel fueron utilizadas porque presentaban una excelente resistencia mecánica y resistencia a la fluencia a altas temperaturas, buena estabilidad de la superficie y la corrosión y resistencia a la oxidación. A finales del siglo XX, una aleación con excelente resistencia a alta temperatura y alta temperatura de recristalización surgió. Esta aleación es la de titanio-circonio. En 1990, las aleaciones de titanio-níquel, aceros en fase dual y microaleados y las nuevas superaleaciones se destacan en este periodo. De igual manera, aparece un nuevo concepto, los metales vítreos, los cuales se obtienen enfriando rápidamente el metal líquido antes de que las configuraciones atómicas interiores se solidificaran y sus átomos tuvieran la oportunidad de colocarse en un modelo de celosía. Es importante mencionar que en los últimos 300 años la producción de metales ha tenido un gran avance. La industria usa millones de toneladas de metales cada año. También las sociedades no industriales consumen cada vez más metales para distintos propósitos. El segundo de los grupos del que vamos a hablar es el de los polímeros. Estos son materiales que se conocen también desde antes de Cristo. Al principio, solamente se disponían de fibras y pieles. Posteriormente, se utilizaron los pegamentos naturales de origen animal y de plantas. Ya para el siglo XVI, se empezó a emplear el caucho natural que provenía de plantas. Y fue hasta el descubrimiento de Charles Goodyear que descubre el caucho vulcanizado aplicando azufre, y de ahí se derivan muchos materiales como los neumáticos. A partir de 1900, se emplea el primer polímero sintético llamado baquelita, que puede ser moldeado y solidificado al enfriarlo y es muy fácil de mecanizar. Después de la baquelita, el estudio de los polímeros llevó al desarrollo de otros polímeros sintéticos como el nylon, que se emplea para la ropa. El polietileno se utiliza para sorbetes y bolsas. El policarbonato para crear los CDs. El metacrilato para la producción de mobiliario muy atractivo. El poliestireno, que es muy utilizado para objetos desechables como los vasos, platos o cubiertos. El polipropileno para la creación de contenedores para alimentos. Y el poliéster, que podemos apreciar en la ropa deportiva que utilizamos. A principios del siglo XIX, la evolución de estos polímeros va a dar lugar a otros más avanzados y con mejores propiedades. Uno de ellos será atractivo en diversas aplicaciones para tener un alto módulo de elasticidad. Posteriormente, el desarrollo de otros polímeros que serán resistentes a altas temperaturas. El tercer grupo de materiales que mencionaremos será el de los materiales compuestos. Antes de Cristo, se emplea mucho la madera para la creación de estructuras de apoyo. La madera es un material fibroso y duro y está combinado con resina. Posteriormente a la madera, se va a emplear el compuesto de adobe para nuevas estructuras y muros. El adobe es un material compuesto de arena, arcilla, agua y fibras como paja y ramas. También ya se empleaba un material compuesto para la escritura llamado pergamino o papiro, y este evolucionó para dar lugar al material que hoy conocemos como papel, que consiste en una delgada lámina de pulpa de celulosa, una pasta de fibras vegetales y un secado y endurecido del mismo. Otro material compuesto muy importante fue la aplicación del hormigón, que consiste en una mezcla de piedras, cal, cemento, arena y agua y una armadura interna de barras de hierro o acero. El cérmet es otro material compuesto por una mezcla de metales y cerámicas y se aplica para celdas de combustible, turbinas de motores, entre otros. Uno de los materiales compuestos más conocidos es la fibra de vidrio y la fibra de carbono. También se desarrolla el material compuesto llamado Kevlar y es muy utilizado para los chalecos antibalas por su ligereza y su resistencia a la rotura. Hoy en día
se está dando mucha importancia a la investigación y el desarrollo de nuevos materiales compuestos por sus beneficios en propiedades mecánicas y físicas. El cuarto y último grupo es el de los materiales cerámicos, que son productos inorgánicos, esencialmente no metálicos, policristalinos y frágiles. La cerámica es la industria más antigua de la humanidad. En el año 10.000 a.C., la piedra es el principal indicio de estos materiales. Siglos después, el sílex también aparece utilizado para elaborar herramientas de corte por su gran dureza. Cuando escasea la piedra y el sílex y abunda la arcilla, surge la fabricación de ladrillos, vasijas, entre otras cosas. Después, el vidrio fue descubierto por casualidad por los fenicios. También fue descubierto por casualidad el cemento. Se desarrollaron los refractarios que soportan altas temperaturas. En el siglo XX, la sílice fundida y los pirocerámicos, los cuales se han desarrollado principalmente con gran aplicabilidad en la industria aeroespacial, puesto que este tipo de material, al contener litio, hace que las propiedades de expansión y comprensión sean casi nulas.